Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Entonces vamos a continuar con las clases de química. Hoy vamos a estar hablando, o mejor dicho, vamos a ir continuando, hablando acerca de los hidrocarburos, pero vamos a ver una de las líneas que son, en este caso, los hidrocarburos aromáticos. Nosotros ya habíamos hablado de hidrocarburos como los alcanos, los alquenos, los alquinos, y vamos a ver otra rama de los hidrocarburos que en este caso son los aromáticos. Específicamente vamos a hablar del benceno. Existen más hidrocarburos como los fenoles, los toluenos, pero específicamente vamos a hablar del benceno. El benceno es un compuesto que se utiliza bastante en la industria. Específicamente podemos, por ejemplo, utilizarlo en la elaboración de combustible. Se utiliza también en el tema de la elaboración de pinturas. Y también podemos encontrarlo específicamente cuando, por ejemplo, dejamos el vehículo, eh, vamos a decir, a la intemperie, bajo mucho calor. Abrimos ese vehículo después de estar prácticamente todo el día en el sol y al entrar encontramos un gas, que en este caso es el benceno, que es altamente tóxico. Entonces es una recomendación que les doy: si vamos a dejar el vehículo fuera, bajo el sol, o igual inclusive cuando está bajo la sombra, igual se puede producirse de mucho calor. Entonces es recomendable abrir el vehículo, bajar las ventanillas, hacer que se airee todo el vehículo y después recién entonces subirnos para evitar inhalar ese gas, en este caso el benceno, ahora, que es tóxico para nuestra salud. Inclusive puede dañar órganos, tejidos. Entonces esa recomendación a modo de prevención, ¿verdad? Bueno, entonces vamos, como le dije, bueno, entonces sobre el benceno. La capacidad que vamos a desarrollar hoy es aplicar situaciones problemáticas, la notación, nomenclatura, propiedades y reacciones de los hidrocarburos aromáticos, específicamente el benceno. El tema ya les dije que es hidrocarburos aromáticos, específicamente el benceno. Y tenemos 8 indicadores, que es lo que vamos a lograr al finalizar esta clase. Identifica el concepto de benceno, reconoce las características, describe las características de los derivados del benceno, nombra correctamente a los hidrocarburos aromáticos, reconoce las fórmulas, identifica las propiedades físicas, las propiedades químicas y presenta los trabajos en tiempo. Entonces dice que el benceno es un hidrocarburo líquido, aromático, volátil, transparente y no inflamable. Y tiene un olor característico, ¿verdad? La fórmula del benceno es el C6H6. En este caso el benceno entonces cuenta con 6 carbonos unidos entre sí y en este caso con 6 hidrógenos también. La molécula de benceno consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono, unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples o dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno en este caso. La característica del benceno específicamente se puede ver mucho en la estructura. Eh, es un, eh, Son átomos de carbono de cadena cerrada, o sea, que forman figuras geométricas. Nosotros habíamos hablado en clases pasadas, por ejemplo, ciclo alcano, que vimos que eran figuras geométricas que se podían formar, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, un pentágono. En este caso, el benceno se caracteriza porque la figura del mismo es un hexágono, o sea, tiene 6 partes y cada uno de los vértices de ese hexágono entonces representa a un carbono unido entre ellos a otros carbonos. Entonces, las propiedades físicas que podemos observar en el benceno, dice que es un líquido incoloro de olor muy fuerte y es más ligero que el agua. O sea, la densidad del mismo es de 0,889 nomás gramos por centímetros cúbicos. El benceno hierve a 80,1 grados Celsius y se funde a 5,4 grados Celsius, atmósfera de presión. El benceno es tóxico y resulta muy peligroso respirar vapores en periodos largos, insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Lo que yo le había comentado al comienzo,
por ejemplo, en el vehículo, cuando dejamos todo el día el vehículo bajo el sol, dentro de ese vehículo se forma, en este caso, el benceno, y es muy tóxico para nosotros. Entonces, recomendación, una vez que voy a subir al vehículo, abro todas las ventanas y luego recién, cuando ya siento que el aire está más liviano, vamos a decirle, ahí recién me subo en el auto, cierro el vidrio y pongo el aire si es que es necesario, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca entrar al auto y ya prender el aire acondicionado porque se va a despedir este benceno que, como les dije, es tóxico para nosotros. Las propiedades químicas. El benceno y los otros compuestos aromáticos poseen una gran estabilidad química y solo reaccionan a condiciones especiales y con el uso de catalizadores apropiados. Sus reacciones pueden ser tres que son las más conocidas. La primera es la reacción con destrucción de carácter aromático y la segunda es la reacción de sustitución electrofílica. Dentro de las propiedades podemos ver la combustión. Dice que el calor de combustión es muy grande y arde suavemente. Por lo tanto, su poder es antidetonante. Es considerado como la de sus demás, como dijimos los fenoles y el tolueno, lo que explica la práctica de la aromatización en la industria de las coberturas para elevar su octanaje. Entonces, tenemos acá el benceno, que es el CH6, tenemos el oxígeno, que es el O2, y la unión de esto forma anhídrido carbónico más agua. ¿Okay? En el caso de la otra propiedad química es la oxidación, y acá observamos entonces en la ecuación, esta es una ecuación, tenemos al benceno, acá podemos observar cómo se clasifica o cómo se representa el benceno. Dijimos que eran carbonos unidos entre ellos y que formaba un hexágono. Acá se puede observar muy bien en la figura geométrica del hexágono que representa en este caso al benceno. Y el benceno tiene la característica que tienen enlaces dobles alternados. Acá, por ejemplo, enlace doble, acá no tiene enlace doble. Acá otra vez tiene, acá no tiene, acá no tiene. Entonces, de esa manera es como se clasifica o se observa o se diferencia el benceno de los otros hidrocarburos. Entonces, el benceno se le suma al oxígeno mediante un catalizador, que es el óxido. Entonces se da una reacción nueva que se forma el ácido, el anhídrido maleico, que es este compuesto que vemos aquí, más anhídrido carbónico, que es el CO2, y más el agua. Entonces, por oxidación podemos entonces obtener el anhídrido maleico. Entonces, por hidrogenación también se puede dar la siguiente propiedad. Tenemos al benceno, que tenemos aquí la estructura. Al sumarle una cantidad de hidrógeno, él forma un ciclo hexano, que tenemos aquí. Por ejemplo, en halogenación se puede realizar de dos maneras y se puede ser con el cloro o con el bromo. Sabemos que los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo, son esos elementos halógenos. Pero en este caso, el benceno solamente puede reaccionar con el cloro o con el bromo. En este caso, acá vemos que reaccionó en este caso con el cloro. Acá tenemos nuestro benceno, que es todo esto, más cloro, y en este caso se forma el clorobenceno que tenemos acá. Abajo tenemos entonces cuando también se une con una sola molécula de cloro. Aquí arriba era con 3, acá solamente con una molécula de cloro, y entonces se forma de esta manera. Acá lo importante es entonces observar que sale un hidrógeno y en vez del hidrógeno, de uno de los hidrógenos, viene y se adhiere el cloro, como sucedió acá. Acá teníamos al hidrógeno en este lugar, al sumarle cloro, ese hidrógeno desapareció y viene y se une el cloro a la cadena del benceno en este caso. Aquí tenemos también la nitración, que es cuando se une o reacciona con el ácido nítrico. Tenemos aquí el benceno, que es todo esto. Tenemos al ácido nítrico, que es el HNO3, y la suma de esto me da el nitrobenceno.
Acá también tenemos la sulfonación, que es cuando se suma al benceno, o en este caso el ácido sulfúrico, y obtenemos entonces el ácido benceno sulfónico. Y siempre libera agua, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta en el tema de las propiedades, ¿verdad? Que existen varias y que dependiendo de con qué tipo de elemento reacciona, entonces se va formando un nuevo compuesto. Y tenemos también derivados simples, que son los monosustituidos. Dice que es cuando el benceno contiene un solo grupo sustituyente y se denomina derivada simple. O sea, cuando un solo elemento es el que se le sustituye al hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos, este anteriormente era un hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno salió y entró el cloro. Entonces, un solo elemento le sustituye a ese hidrógeno. En ese caso, entonces hablamos de derivadas simples monosustituidas. Y tenemos también algunos derivados importantes del benceno. Dice, un número de los derivados del benceno sustituidos son compuestos bien conocidos y comercialmente importantes. Por ejemplo, tenemos al poliestireno, que es fabricado mediante la polimerización de estireno, y su uso incluye, por ejemplo, en plásticos, envasados de alimentos, materiales de embalaje, de espuma, en las cajas de las computadoras, que son así bien acolchaditas. Entonces todo esto se hace a partir del poliestireno, que es un benceno también, ¿verdad? El otro, los fenoles, que se definen como moléculas del benceno, el grupo H, y se utiliza específicamente para resinas y películas de las cámaras fotográficas, que ahora ya no se usa más, ¿verdad? Pero anteriormente sí, los rollos fotográficos se hacían de fenoles. El tolueno, que se utiliza, es un disolvente y puede causar, si es que se consume el tolueno, puede causar dolor de cabeza, confusión, inclusive hasta pérdida de la memoria. Y también se utiliza en la producción de ciertos tipos de espuma y también en bombas, vamos a decirle, caseras. Tenemos también la anilina, que se utiliza para hacer tintes y productos farmacéuticos. Por ejemplo, si tenemos una ropa ya vieja, compramos la anilina y la teñimos para volver atrás entonces a tener el color vivo. Hay que también tener en cuenta que el benceno podemos también encontrar en el humo del cigarrillo. Entonces, si el benceno es altamente tóxico, eh, estando luego fuera, o sea, lejos de una persona. Imagínense inhalar el benceno en nuestro organismo, el gran daño que puede causar eso. Entonces, es importante evitar estar en contacto con el benceno, ya sea desde el humo al cigarrillo, inclusive, como les dije, el tema de los vehículos, al estar cerrados mucho tiempo bajo el sol, que se produce, entonces, benceno. Y tenemos aquí lo que ya vamos a copiar en el cuaderno, que son los ejercicios de cierre. Tenemos preguntas, tenemos, a ver, 4 contestas, que vamos a encontrar toda la información, lo que vimos más arriba. Después tenemos, dice, menciona propiedades físicas del benceno, entonces vamos a escribir las propiedades físicas que ya vimos también arriba. Y después el número 3 dice, identifica qué tipo de propiedades químicas, representa las siguientes ecuaciones. Y tenemos aquí 2 ecuaciones. Yo lo que voy a ir, voy a mirar otra vez arriba donde están las propiedades químicas, voy a mirar y voy a ver, dependiendo de la ecuación que tengo ahí yo, si es una nitración, si es una sulfonación, si es una halogenación, si es una hidrogenación, qué tipo es, según la ecuación, es lo que yo voy a tener. Entonces voy a escribir acá si es una, dependiendo de la propiedad que sea, ¿ok? Dependiendo también de, en este caso, la ecuación que tenemos acá, yo voy a poner acá qué tipo de propiedad es. Y por último, es investigar acerca de las utilidades del benceno como materia prima en las industrias en general. Yo ya les hablé un poquitito, pero yo quiero que ustedes ahonden más en el tema. Y nada más que eso. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta o duda que tengan, yo estoy por, en este caso, el WhatsApp, o también si quieren llamar y pues hacemos una llamada de manera grupal, ya depende de ustedes. Entonces les dejo hasta aquí, espero que tengan un buen resto de jornada y hasta luego.